Kanye West sale con su novia, pero se queda helado cuando ve a su ex mujer embarazada trabajando de camarera. Kanye West entra en una cafetería con su nueva novia y se queda helado cuando ve a su ex mujer embarazada sirviendo mesa sola. Cuando intenta hablar con ella, recibe una respuesta escandalosa. Lo que ocurre a continuación revela un pasado devastador y una lucha por la redención que podría cambiarlo todo. Suscríbete al canal para no perderte historias tan emocionantes como esta y deja tu like para seguir siguiéndonos. El tintineo de las tazas y el dulce aroma del café recién hecho llenaban el acogedor ambiente de la cafetería. Era una mañana cualquiera para Kanye West, que buscaba un breve momento de paz en medio de su apretada agenda. A su lado, la suave risa de su nueva novia resonaba, mezclándose con el sonido de las voces de fondo. Todo parecía alineado, controlado, tal y como le gustaba a Kanye. Pero fue al mirar al mostrador cuando todo se vino abajo. Emily, su ex mujer, estaba allí, detrás del mostrador, con una bandeja en la mano, sirviendo una mesa con movimientos meticulosos. Había algo diferente en ella, algo imposible de ignorar, su barriga de embarazada. El mundo que rodeaba a Kanye pareció perder su sonido, como si alguien hubiera apagado el botón del volumen. Permaneció inmóvil, con el café frente al intacto, mientras el shock le golpeaba como un puñetazo en el estómago. «Kanye, ¿estás bien?», preguntó la mujer que estaba a su lado, arqueando una ceja con curiosidad. Él se limitó a asentir, aunque su atención estaba completamente en otra parte. Emily parecía cansada. Tenía sombras bajo los ojos, pero seguía moviéndose con determinación, atendiendo a los clientes sin perder su sonrisa profesional. Kanye se preguntó de pronto si aquella sonrisa era la misma que ella forzaba cuando ocultaba su dolor durante la boda. «Espera aquí», murmuró, levantándose. A pocos pasos de ella, Kanye se preguntó cómo empezar. ¿Qué podía decir? «Hola. ¿Cómo estás?», sería insultante. Tal vez algo como «no lo sabía», pero ¿sería demasiado tarde para disculparse? Cuando por fin le vio, se dio cuenta del momento exacto en que reconoció su cara. Sus ojos se entrecerraron y la sonrisa profesional desapareció, como una vela apagada por el viento. «Kanye», dijo secamente, antes de volverse hacia el mostrador y volver al trabajo. Él la siguió, ignorando las miradas curiosas de los clientes. «Emily, espera. Solo quiero. Si lo que quieres es café, pídeselo al camarero», le cortó ella, sin siquiera mirar atrás. «Emily, ¿estás embarazada?». Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. Finalmente se detuvo, pero no se dio la vuelta del todo. «No es asunto tuyo», dijo con firmeza, pero le temblaba la voz, traicionando la fachada de fortaleza. «Por favor, déjame hablar», suplicó él, sintiendo que se le formaba un nudo en la garganta. Emily se volvió hacia él. Sus ojos ardían de ira. «Tuviste todo el tiempo del mundo para hablar, Kanye. Meses, pero preferiste centrarte en ti mismo, como siempre. Ahora estoy ocupada». El silencio entre ellos era pesado. Kanye sentía el peso de cada palabra, como un doloroso recordatorio de sus defectos. Pero antes de que pudiera replicar, la puerta de la cafetería se abrió y entraron más clientes, llamando la atención de Emily. «Tengo trabajo que hacer», dijo ella, alejándose. Kanye se quedó allí de pie, sintiendo una combinación de culpa y arrepentimiento que le carcomía el pecho. La observó mientras Emily se movía por el local, ahora sin mirar siquiera en su dirección. Cuando regresó a la mesa, su novia le preguntó con indiferencia. «¿La conoces?». «Sí», respondió él secamente. «Es mi ex mujer». Y entonces, en su mente, algo encajó. No podía salir de allí y fingir que no había visto nada. Emily se merecía algo mejor que eso. Fuera lo que estaba pasando, tenía que saberlo. Y tal vez, solo tal vez, corregir los errores que nunca debería haber cometido. El piso de Kanye, espacioso y minimalista, de repente parecía vacío. Estaba sentado en el sofá de cuero, contemplando la vista de la ciudad iluminada a través de las ventanas. Las luces palpitaban como pequeños universos, pero él no podía ver nada. Su mente estaba atascada en la imagen de Emily. Estaba embarazada. Cada vez que lo pensaba, una nueva oleada de dudas lo invadía. Y el arrepentimiento le golpeaba como una ola incontrolable. Kanye West no sabía por qué no lo había visto antes. No podía culpar a nadie más que a sí mismo. Cerró los ojos y los recuerdos le invadieron. Era su cumpleaños. Había prometido cenar en casa, pero en el último momento, canceló. El trabajo llamó, como siempre. Emily fingió que todo iba bien por teléfono, pero cuando Kanye llegó a última hora de la noche, encontró la mesa todavía puesta, las velas apagadas y un silencio que dolía más de lo que podrían doler las palabras. «Lo entiendo», había dicho ella.
Pero él sabía que ella no lo entendía. ¿Cómo podía entenderlo? Otras escenas lo inundaron. Las noches en que llegaba tarde y Emily ya estaba dormida. Las mañanas en las que se iba temprano, dejando solo notas rápidas en lugar de un beso de despedida. Las conversaciones interrumpidas por llamadas de trabajo, siempre seguidas de la misma frase. Esto es importante, Emily. Sabes que lo hago por nosotros. Pero, ¿lo hacía de verdad? Kanya abrió los ojos, intentando escapar del aplastante peso de los recuerdos, pero no pudo. Su mente volvió al momento del divorcio. No puedo más, Kanya le había dicho Emily, con lágrimas en los ojos. Estaban en el salón, rodeados de los muebles que habían elegido juntos, pero que ahora parecían tan sin vida como su relación. Emily, por favor, dame más tiempo. Las cosas mejorarán. Siempre dices lo mismo, respondió ella, con un tono que mezclaba dolor y cansancio. Pero las cosas nunca cambian. Tú no cambias. Y entonces, ella se fue. Kanya cerró los ojos, tratando de bloquear la imagen de ella cerrando la puerta por última vez. Recordaba la sensación de vacío que se había instalado en su vida después de aquello. En aquel momento, se había sumergido aún más en el trabajo, convenciéndose de que eso le ayudaría a olvidar. Pero ahora se daba cuenta. Todo lo que había hecho era construir un muro alrededor de su culpa. Y ahora, meses después, allí estaba ella. Sola. Embarazada. Trabajando como dependienta en una cafetería. Kanya se levantó del sofá y se acercó a la barra de la cocina. Cogió un vaso de whisky, pero no se lo llevó a los labios. Se quedó mirando el líquido ámbar como si pudiera proporcionarle todas las respuestas que buscaba. Sabía que Emily era fuerte. Siempre lo había sido. Era una de las cosas que más admiraba de ella. Pero verla en aquella cafetería, equilibrando bandejas y sonrisas mientras cargaba con el peso de un embarazo, hizo que Kanya se diera cuenta de algo terrible. Estaba lidiando con todo, sola. Dio un pequeño sorbo al whisky, sintiendo como el líquido le quemaba al bajar por la garganta. Se sentía impotente. ¿Cómo podía redimirse? ¿Había algo que pudiera hacer para reparar el daño que había causado? El rostro de Emily apareció de nuevo en su mente, con los ojos encendidos de ira. Sus palabras resonaron como una sentencia. Has tenido todo el tiempo del mundo para hablar, Kanya. Meses. Y tenía razón. Durante mucho tiempo había preferido ignorar las señales, escudarse en su apretada agenda y justificar su comportamiento como necesario. Pero ahora lo veía. Todo era una excusa para evitar enfrentarse a la realidad. Kanya miró el móvil que tenía sobre la mesa. Quería llamarla, pero sabía que no podía. Emily había dejado claro que no quería saber nada de él. Pero eso no significaba que no pudiera intentarlo. De repente, recordó algo que Emily siempre había dicho durante los primeros años de su matrimonio. Las acciones dicen más que las palabras. Dejó el vaso de whisky en la encimera y cogió el móvil. No para llamar, sino para buscar información. Kanya abrió la aplicación de búsqueda y tecleó el nombre de la cafetería donde trabajaba Emily. Necesitaba saber más sobre el lugar, sobre su situación, cualquier cosa que pudiera darle la oportunidad de hacer lo correcto esta vez. A medida que el reloj avanzaba hacia el amanecer, Kanya se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba pensando en el trabajo o en el próximo gran negocio. Estaba pensando en algo, o mejor dicho, en alguien que realmente le importaba. Kanya sintió el frío de la mañana cortándole la piel mientras caminaba hacia la cafetería. Había ensayado qué decir, pero las palabras parecían insuficientes. ¿Cómo llegar a Emily cuando todo en ella gritaba que debía mantenerse alejado? La cafetería estaba tan concurrida como siempre. El sonido de las conversaciones, el traqueteo de las máquinas de café y el olor familiar llenaban el ambiente. Kanye West entró, tratando de mezclarse con los clientes, pero su presencia parecía diferente a la de la mañana anterior. Por algo estaba allí. Emily estaba en el mostrador, anotando un pedido en un pequeño blog. Su rostro estaba más relajado que el día anterior, pero había una sutil tensión en sus hombros. Kanya esperó a que terminara antes de acercarse, pero cuando ella lo vio, sus ojos se endurecieron de inmediato. Kanya dijo, sin emoción, mientras colocaba las tazas en la encimera. ¿Vuelves a por más café? Emily, quería hablar contigo. Intentó mantener un tono tranquilo, pero sabía que ella ya estaba cerrada a la conversación. Estoy ocupada, respondió ella, señalando la cola de clientes. ¿Puede ser más tarde? ¿Al final de tu turno? Ella se detuvo, mirándole con suspicacia. ¿No tienes nada más que hacer, Kanya? Ni que yo hubiera sido antes tu prioridad. Las palabras fueron un golpe directo. Kanya dio un paso atrás,
pero se negó a retroceder del todo. Tienes razón, admitió. Antes yo no era una prioridad. Pero estoy intentando cambiar eso. Emily dejó escapar una risa corta y sin humor. ¿Cambiar? ¿Después de todo? Kanya, no puedes aparecer aquí y decidir que quieres hacer las cosas ahora mismo. La vida no funciona así. Lo sé, respondió él. Pero te vi ayer y... ¿Y qué? ¿Te di lástima? Interrumpió ella, alzando la voz. Algunas personas empezaron a fijarse en la conversación. No es eso, respondió ella rápidamente. Sentí que tenía que ayudar. Emily sacudió la cabeza con una sonrisa amarga. ¿Ayudar? ¿Crees que una disculpa lo arreglará todo? Kanya, no necesito tu ayuda. Estoy lidiando con esto yo sola. No tienes por qué estar sola, dijo él, dando otro paso hacia ella. ¿Y quién es el responsable de esto? Preguntó ella, con una punzada de rabia. ¿Quién prefirió el trabajo al matrimonio? ¿Quién nunca estuvo ahí cuando lo necesité? Kanya bajó los ojos, sintiendo el peso de la verdad en cada una de sus palabras. Emily, por favor, insistió, tratando de controlar su emoción. Sé que cometí un error. Sé que no puedo borrar lo que pasó. Pero quiero formar parte de ello. Parte de tu vida, de lo que está por venir. Se cruzó de brazos, mirándolo como si fuera un extraño. No tienes ese derecho, Kanya. Ahora no. Quizá nunca. El silencio que siguió fue casi insoportable. Kanya sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Emily respiró hondo, intentando recuperar la compostura. Si de verdad te importa, respeta mi elección, dijo finalmente. Y mi elección fue seguir adelante, sin ti. Antes de que pudiera replicar, un compañero de trabajo llamó a Emily para que se acercara a otra mesa. Ella se volvió rápidamente, sin mirar atrás, dejando a Kanya de pie en medio de la cafetería, sintiéndose más perdido que nunca. Permaneció allí unos minutos, ignorando las miradas curiosas de los demás clientes. Finalmente, se marchó, con el peso de la conversación aplastándole el pecho. De camino a casa, las palabras de Emily resonaron en su mente. No tienes ese derecho. Ella tenía razón. Kanya no tenía derecho a presentarse sin más y esperar que ella aceptara su ayuda o su presencia. Pero algo dentro de él se negaba a rendirse. Quería algo más que calmar su culpa. Quería ser mejor persona. Alguien a quien Emily pudiera respetar, aunque nunca le perdonara del todo. Cuando llegó al piso, abrió el portátil y empezó a investigar más sobre la cafetería donde ella trabajaba. Tal vez hubiera una forma de ayudarla sin ser invasivo. Encontró información básica, pero también se fijó en los comentarios de los clientes que mencionaban el visible cansancio del personal. Quizás sea eso, murmuró para sí. Aún no sabía exactamente cómo, pero estaba decidido a encontrar la manera de demostrar que sus intenciones eran sinceras. Solo que no se daba cuenta de que, para Emily, esto sería mucho más difícil. Emily empujó la puerta del pequeño piso con dificultad, equilibrando las bolsas de la compra en una mano y las llaves en la otra. El espacio, aunque acogedor, parecía cada vez más pequeño a medida que avanzaba su embarazo. Dejó las bolsas sobre la encimera de la cocina y suspiró, apretándose una mano contra la espalda. El cansancio era constante. El peso del bebé no era solo físico, sino también emocional y mental. Desde el día en que supo que estaba embarazada, Emily había decidido que no pediría ayuda. Ni a Kanye. A nadie. Necesitaba demostrar que era lo suficientemente fuerte como para afrontarlo sola. Pero a veces, sobre todo en las noches silenciosas, la soledad la envolvía como una manta fría. Emily abrió la nevera y empezó a guardar la comida. Las estanterías casi vacías le recordaron que tenía que planificar mejor la compra. Pero con su turno en la cafetería y sus citas con el médico, el tiempo parecía escapársele de las manos. Mientras guardaba un cartón de leche, sintió que su bebé se movía. Una punzada de dolor le recorrió la espalda, se detuvo y se agarró a la encimera para apoyarse. Tranquila, pequeña, murmuró acariciándose el vientre. Solo unas semanas más, podemos arreglárnoslas. Pero, ¿realmente podría? Esa pregunta le llegó como un susurro inoportuno, sobre todo en momentos como este. Mientras tanto, en la otra punta de la ciudad, Kanye West estaba en un bar con su amigo de toda la vida, André. La luz ámbar del local proyectaba sombras suaves, creando un contraste con el tono sombrío de la conversación. Ella me rechazó, dijo Kanye, dando vueltas al vaso de whisky que tenía en las manos. Y tiene razón. No tengo derecho a perecer de la nada, y esperar que todo vaya bien. André, un hombre de expresión tranquila y mirada atenta, dio un sorbo a su bebida antes de replicar. No puedes cambiar el pasado,
Kanya. Pero puedes decidir cómo actuar ahora. Kanya negó con la cabeza. No quiere mi ayuda, ni quiere verme. Entonces demuestra que has cambiado, dijo André. No con palabras, sino con hechos. Demuéstrale que no intentas arreglar las cosas solo para aplacar su culpa. ¿Y cómo lo hago? Preguntó Kanye, frustrado. Cada intento solo parece empeorar las cosas. Andrés se encogió de hombros. Quizá debas empezar poco a poco. No intentes solucionarlo todo a la vez. Demuestra que estás dispuesto a formar parte de su vida, aunque sea desde la distancia. Y recuerda, se trata de ella y del bebé, no de ti. Las palabras de Andrés resonaban en la mente de Kanya mientras conducía a casa. Sabía que su amigo tenía razón. Tenía que dejar de intentar forzar una solución rápida y, en su lugar, demostrar su cambio con paciencia. Esa noche, Emily se sentó en el sofá con un simple plato de pasta. La televisión estaba encendida, pero el bajo sonido era solo un telón de fondo para los pensamientos que no paraban. Recordó a Kanya la cafetería, su expresión casi desesperada cuando intentaba hablar con ella. Una parte de ella quería creer que estaba siendo sincero, pero la otra parte, la parte herida, sabía que volver a confiar en él sería como caminar sobre hielo fino. Emily dejó el plato sobre la mesa y se echó hacia atrás, cerrando los ojos. Por mucho que quisiera convencerse de que no necesitaba a nadie, había momentos en que el peso de todo parecía abrumador. El alquiler, las facturas, los preparativos para el bebé. Era como si siempre estuviera corriendo contra el tiempo, pero nunca llegaba al final de la carrera. El teléfono vibró a su lado. Lo cogió, esperando que fuera algo del trabajo, pero se encontró con un mensaje de su hermana. Hola. ¿Cómo estás? ¿Necesitas algo? Puedo pasarme mañana. Emily sonrió levemente, pero escribió una respuesta rápida. Estoy bien, cansada. No te preocupes. Sabía que su hermana tenía buenas intenciones, pero aceptar ayuda le parecía admitir debilidad. Y eso era algo que no estaba dispuesta a hacer. A la mañana siguiente, Kanya se levantó temprano, decidido a dar un paso en la dirección correcta. Recordó algo que Emily solía decir durante su boda. Las acciones hablan más fuerte que las palabras. Fue a la misma cafetería, pero esta vez no intentó hablar con ella. Se sentó en un rincón, observando discretamente mientras Emily trabajaba, y Kanya se dio cuenta de lo agotada que parecía, pero aún decidida. Cuando llegó el momento de pagar, dejó una generosa propina, pero no firmó el recibo. No quería que pareciera un intento de llamar la atención. Fue un gesto pequeño pero sincero. Al marcharse, se dio cuenta de que era la única manera de empezar. Paso a paso, sin esperar nada a cambio. El día amaneció con una ligera brisa fría y Emily se apresuró a salir de casa. Esa mañana tenía una importante cita con el médico. Un examen detallado para controlar el crecimiento de su bebé. Las punzadas ocasionales de dolor en la espalda la preocupaban, pero las ignoraba, diciéndose a sí misma que todo iba bien. La clínica estaba a unas manzanas de su piso. Emily no podía permitirse utilizar el transporte muy a menudo, así que caminaba siempre que podía. Durante el trayecto sintió el cansancio habitual, pero se puso la mano en el estómago y respiró hondo. Ya casi hemos llegado, pensó. En la recepción se presenta y espera su turno. El lugar estaba abarrotado, con otras madres y padres que hablaban de sus planes de futuro. Emily miraba al suelo, intentando no oír las conversaciones que la hacían sentirse más sola. Cuando dijeron su nombre, Emily se acercó con los documentos necesarios. Fue entonces cuando ocurrió algo extraño. Ah, la cita ya está pagada, dijo la recepcionista con una sonrisa. Emily frunció el ceño. Perdone, pero ¿qué quiere decir con pagada? Todavía no he pagado. La recepcionista volvió a comprobar el sistema. Se hizo ayer. Pago completo. Confundida, Emily no tuvo más remedio que aceptar. Se marchó a la oficina, pero la duda permanecía en su mente. Horas más tarde, Kanya estaba en su despacho, revisando un contrato, cuando recibió un mensaje de André. ¿Hiciste lo que tenías que hacer? Kanya miró su móvil un momento antes de responder. Sí. Fue discreto, como sugeriste. Bien. Ahora tenemos que esperar a ver cómo reacciona. Sabía que Emily no tardaría en enterarse de lo que había hecho. Solo esperaba que ella entendiera sus intenciones. Por la tarde, Emily había vuelto al trabajo, pero su mente seguía girando en torno al misterioso pago de la consulta. Mientras los clientes entraban y salían de la cafetería, ella intentaba encontrar una explicación lógica. Finalmente, al final de su turno, mientras recogía las mesas, algo encajó. Kanye.
Recordó cómo la había estado observando desde lejos durante los últimos días, sin acercarse a ella. ¿Podría haber hecho eso? ¿Y ¿Por qué? Su sospecha se convirtió en certeza cuando encontró un pequeño sobre junto al recibo de la generosa propina que él había dejado sobre la mesa el otro día. Su letra era clara. Espero que esto haya ayudado. Kanye? Furiosa, Emily cogió el teléfono y tecleó un mensaje rápido. ¿Crees que puedes invadir así mi vida? No te lo he pedido. Reúnete conmigo mañana. Tenemos que hablar. A la mañana siguiente, Kanye estaba sentado en la cafetería, esperando a Emily. Cuando ella entró, su expresión era una mezcla de ira y determinación. ¿Me has pagado el examen? Empezó ella, sin siquiera sentarse. Sí, admitió él, manteniendo el tono tranquilo. Quería ayudar. ¿Y crees que eso ayuda? Replicó ella, cruzándose de brazos. ¿Crees que pagar cosas a mis espaldas soluciona algo? Es más bien un juego de culpas. Kanye respiro hondo. No era eso. He visto lo agobiada que estás, Emily. Solo quería aligerarte un poco la carga. No necesito tu ayuda, Kanye, dijo ella, levantando un poco la voz. Necesito respeto. Necesito que entiendas que no puedes entrar así en mi vida. Lo entiendo, respondió él, mirándola directamente. Y precisamente por eso lo hice sin pedir nada a cambio. No quiero invadir tu vida, Emily. Solo quiero hacer lo que debería haber hecho antes. Cuida de ti. De alguna manera. Ella guardó silencio un momento, luchando claramente con sus emociones encontradas. Finalmente, se sentó y lo miró. Kanye? Me he pasado meses intentando convencerme de que no necesito a nadie, dijo, suavizando un poco la voz. Y ahora llegas tú, con todas esas actitudes. No tiene sentido. Sé que suena raro, admitió Kanye. Y no espero que confíes en mí de inmediato, pero quiero que sepas que estoy aquí, aunque sea desde lejos. Emily lo estudió un momento, buscando signos de manipulación o segundas intenciones. Pero lo que vio fue algo diferente. Auténtico arrepentimiento. No sé si puedo creerte, Kanye dijo finalmente. Pero, gracias por la prueba. Kanye asintió, aceptando el pequeño progreso. Es todo lo que necesito por ahora. Emily se levantó, dispuesta a marcharse, pero se detuvo en la puerta. Lo miró por última vez, como si intentara comprender qué había cambiado en él. Cuando Emily se fue, Kanye se quedó sentado, sintiendo que se le quitaba un peso de encima. No era mucho, pero era un comienzo. Emily se sentó a la mesa de la cocina con su hermana, Mariana, que había venido a ayudarla con algunas cosas para el bebé. La conversación, que había empezado relajada, pronto tomó un giro incómodo. ¿Así que vuelve a aparecer?, dijo Mariana, refiriéndose a Kanye mientras doblaba un vestidito de bebé. Emily suspiró. Así es. Dijo que quería ayudar. Mariana dejó caer la ropa sobre la mesa y la miró fijamente. ¿Y tú le crees? Después de todo lo que ha hecho, de todo por lo que has pasado? No lo sé, admitió Emily, frotándose la barriga. No sé qué pensar. Parece diferente. Emily, por favor, suplicó Mariana. Los hombres como Kanye no cambian. Está intentando aliviar tu culpa, no ayudarte. No caigas en su trampa. Las palabras de Mariana tocaron un nervio sensible. Emily sabía que su hermana solo intentaba protegerla, pero eso no hizo más que aumentar la confusión en su mente. No me trago nada, respondió ella, con tono defensivo. Solo intento entender lo que quiere de verdad. Espero que lo entiendas antes de que vuelva a hacerte daño, dijo Mariana, volviendo a centrar su atención en la ropa. Pero el aire de la habitación era pesado. Mientras tanto, Kanye estaba sentado en su despacho, hablando con André. ¿Cómo te fue con Emily?, preguntó André, mientras se servía una taza de café. Un poco de progreso, respondió Kanye. Me dio las gracias por la prueba, pero dejó claro que aún no confía en mí. Es normal, dijo André, tomando asiento frente a él. Te queda mucho camino por recorrer. Kanye se pasó una mano por el pelo, exasperado. ¿Pero cuánto? Siento que estoy dando vueltas en círculo, intentando demostrar algo que quizá nunca sea suficiente. ¿Y si nunca es suficiente?, preguntó André, desafiándolo. ¿Estás dispuesto a seguir de todos modos? Kanye permaneció en silencio. Sabía que la respuesta era sí, pero la duda persistía. ¿Era posible recuperar a Emily, o solo estaba persiguiendo algo que ya había perdido para siempre? Al día siguiente, Emily tuvo más dificultades en el trabajo. Un cliente exigente se quejó de un pedido equivocado,
y la encargada de la cafetería, visiblemente estresada, reprendió a Emily delante de los demás empleados. «Tienes que prestar más atención, Emily», le dijo bruscamente. Lo comprendo. «No volverá a ocurrir», respondió ella, conteniendo las lágrimas. El turno parecía interminable y el dolor de espalda era peor que nunca. Cuando por fin pudo marcharse, Emily sintió que estaba al límite. Kanya apareció de la nada cuando ella salía de la cafetería, llevando una bandeja de basura a la parte de atrás. Emily. Gritó, dándose cuenta de lo agotada que parecía. Ella lo miró sorprendida. «¿Qué haces aquí? ¿Estaba por aquí?» Kanya vaciló, dándose cuenta de que su presencia podía ser malinterpretada. «Quería ver cómo estabas». «Kanya, no tengo tiempo para esto», dijo ella, irritada. «Mi día ya ha sido bastante horrible». «Entonces déjame ayudarte», insistió él. «Lo que necesites». Emily se detuvo, mirándolo de frente. «¿Quieres que te ayude? Entonces deja de acercarte sigilosamente y de obligarme a lidiar contigo mientras intento encarrilar mi vida». Kanya sintió el peso de esas palabras. Quería discutir, pero sabía que ella tenía razón. «Está bien», respondió finalmente. «Dejaré esto. Pero si necesitas algo, lo que sea, aquí estoy». Emily negó con la cabeza y subió al coche sin decir ni una palabra más. Mientras conducía hacia su casa, Emily sintió que las lágrimas le corrían por la cara. No sabía qué era más difícil, si enfrentarse a Kanya o su propia incertidumbre sobre él. De vuelta al piso, Emily se desahogó con Mariana. «Ha vuelto a aparecer», dijo, sentándose en el sofá. «¿Y qué has hecho tú?», preguntó Mariana. «Le dije que dejara de venir», contestó Emily, frustrada. «Pero sigue intentándolo». «No sé qué hacer». Mariana la observó un momento antes de contestar. «Quizá deberías poner límites claros. Decirle lo que puede y lo que no puede hacer». «¿Crees que funcionará?», preguntó Emily, dubitativa. «Solo hay una forma de averiguarlo», dijo Mariana, asintiendo. Emily sabía que tenía que tomar el control de la situación antes de que se complicara aún más. Kanya volvió a casa con una mezcla de derrota y determinación. Sabía que Emily tenía razón al pedirle espacio, pero eso no disminuía su deseo de hacer algo por ella. Mientras repasaba los acontecimientos del día, tomó una decisión. Respetaría los límites de Emily, pero seguiría trabajando para encontrar formas de serle útil sin forzar su presencia. Miró el trozo de papel que tenía en la mano. La dirección del grupo de apoyo estaba escrita con letra temblorosa, como si su decisión de estar allí fuera tan inestable como su letra. El edificio era sencillo, sin letreros llamativos, solo una pequeña placa. Círculo de reflexión y crecimiento personal. Todos bienvenidos. Kanya respiró hondo antes de empujar la puerta. El olor a café barato y el sonido de sillas arrastradas llenaron la sala. Alrededor de una docena de hombres estaban sentados en círculo, charlando en voz baja. Sintió un nudo en el estómago. No sabía qué esperaba encontrar allí, pero lo sentía necesario. Un hombre robusto con una cálida sonrisa se acercó. ¿Es su primera vez? Pregunto. Kanye Asencio. Sí, es la primera vez. Soy Jorge, el animador del grupo. Siéntete como en casa. Aquí nadie juzga a nadie. Kanya le dio las gracias y se sentó en una silla vacía. El círculo se cerró y Jorge comenzó la reunión. Bienvenidos a todos. Hoy nos centraremos en reconocer los patrones que queremos cambiar y en aprender a dar los primeros pasos para romperlos. Kanya escuchó atentamente cómo los demás compartían historias de fracasos, arrepentimientos y esfuerzos por mejorar. Había una cruda honestidad en sus palabras, y eso lo desconcertó. Cuando llegó su turno, dudó. Yo no sé exactamente por dónde empezar. Jorge sonrió, animándole. Empieza por lo que te ha traído aquí. Kanye respiró hondo. Metí mucho la pata. Mi matrimonio, mi relación con mi exmujer. Prioricé el trabajo por encima de todo y ahora veo cuánto daño le hice. ¿Está embarazada? Y yo ni siquiera lo sabía hasta hace poco. Quiero ser alguien en quien ella pueda confiar, pero no sé si eso es posible. El silencio que siguió fue comprensivo, no sentencioso. Jorge habló primero. Kanya, reconocer que cometiste un error ya es un gran paso. Pero el crecimiento no se da de la noche a la mañana. Es un proceso. El hecho de que estés aquí demuestra que estás dispuesto a empezar. En las semanas siguientes, Kanya se convirtió en un habitual de las reuniones. Las historias de los demás hombres le reconfortaban y en muchas de ellas veía reflejados sus propios errores. Cada reunión era una oportunidad para mirar en su interior y enfrentarse a verdades que había ignorado durante años. Una noche, después de la reunión, Jorge se acercó a Kanya.
¿Puedo darte un consejo? Por supuesto, respondió Kanya. Quieres recuperar la confianza de tu exmujer, pero recuerda, no se trata solo de ella. Se trata de ti. Tienes que cambiar porque es lo mejor para ti, no solo para impresionarla. Las palabras de Jorge quedaron grabadas en la mente de Kanya. Se dio cuenta de que, por mucho que quisiera arreglar las cosas con Emily, el verdadero reto era convertirse en alguien mejor para sí mismo. Al mismo tiempo, Kanya empezó a hacer cambios en otras áreas de su vida. Reorganizó su rutina laboral, delegando responsabilidades que antes monopolizaban su tiempo. Reservó tiempo para volver a conectar con su familia, algo que no había hecho en años. Fue un proceso lento pero necesario. Y por primera vez sintió que iba por buen camino. Su madre, que hacía tiempo que se había resignado al distanciamiento de Kanya, se sorprendió cuando se presentó a la cena del domingo. ¿Va todo bien, hijo?, le preguntó mientras le servía el plato. Sí, mamá, respondió Kanya con una sonrisa sincera. Acabo de darme cuenta de que estaba descuidando cosas importantes. La conversación fue ligera, pero significativa. Kanya sabía que pequeños pasos como ese formaban parte de su transformación. Durante una de las reuniones del grupo de apoyo, le pidieron a Kanya que reflexionara sobre lo que significaba para él ser padre. Ser padre, comenzó, vacilante. Es algo más que estar ahí. Es darle a tu hijo lo que yo no le di a mi matrimonio: tiempo, atención, cuidado. Las palabras sonaban verdaderas, pero eran dolorosas. Se dio cuenta de que todavía tenía mucho que aprender, pero por primera vez en años, sintió que iba por buen camino. Semanas más tarde, mientras caminaba a casa de otra reunión, Kanya recibió un mensaje de Emily. Hola, ¿podemos hablar mañana? Necesito ayuda con algo. Leyó el mensaje varias veces, con una mezcla de sorpresa y esperanza llenándole el pecho. No era exactamente la reconciliación que había esperado, pero era un paso. Kanya respondió rápidamente. Allí estaré. Mientras guardaba el teléfono, se dio cuenta de que, aunque el camino por delante seguía siendo incierto, por fin estaba dispuesto a seguir adelante, con paciencia, esfuerzo y sinceridad. El sonido de la fina lluvia contra la ventanilla del coche parecía hacerse eco de los pensamientos de Kanya mientras aparcaba frente al edificio de Emily. Su mensaje del día anterior había sido vago, pero lo suficientemente claro como para que él supiera que algo importante estaba sucediendo. Cogió un paraguas del asiento del copiloto y salió del coche, envuelto por el aire húmedo de la mañana. Cuando sonó el timbre, Emily abrió rápidamente, con aspecto aún más cansado que de costumbre. Gracias por venir, dijo en tono neutro. Por supuesto, respondió Kanya, vacilante. ¿Te encuentras bien? Sí, mintió ella, abriendo la puerta para que entrara. El piso estaba más desorganizado que la última vez. Había un montón de ropa de bebé en el sofá y cajas abiertas en casi todos los rincones. Emily parecía nerviosa, jugueteando con las manos. Tengo que llevar unos documentos al hospital, explicó señalando una carpeta que había sobre la mesa. Me han dicho que los necesitan para completar el registro antes del parto. Kanya notó el ligero temblor de sus manos y la forma en que ella evitaba su mirada. ¿Y qué necesitas que haga?, preguntó, manteniendo la calma. Necesito que me lleves hasta allí, admitió ella. Hoy no me encuentro bien para conducir. Kanya asintió de inmediato. Claro, no hay problema. El trayecto hasta el hospital fue tranquilo al principio, pero Kanya respetó el espacio de Emily. Sabía que, para ella, aceptar su ayuda era un gran paso. Y no quería presionarla. Sin embargo, la tensión en el coche era palpable. Al cabo de unos minutos, Emily habló por fin. No quería pedirte ayuda, admitió, mirando por la ventanilla. Pero no tenía elección. Lo entiendo, respondió Kanya, sin apartar los ojos de la carretera. Y me alegro de que me hayas llamado. Ella no contestó, pero sus manos apretaron ligeramente el borde de la bolsa que llevaba sobre el regazo. Cuando llegaron al hospital, Kanya aparcó y la ayudó a salir del coche. Emily parecía agradecida, aunque no dijo nada. Dentro del hospital, él esperó mientras ella entregaba sus documentos y charlaba con la recepcionista. Cuando regresó, parecía más aliviada, pero seguía agotada. ¿Va todo bien?, le preguntó. Sí, respondió ella con un suspiro. En el camino de vuelta, Emily volvió a romper el silencio. Sigo pensando que esto no cambia nada entre nosotros, dijo de repente. Kanya la miró brevemente antes de volver los ojos a la carretera. Lo sé, respondió él, con tono tranquilo. No espero que lo haga. Ella lo estudió un momento, como si tratara de encontrar algo oculto en su expresión. Lo estás intentando de verdad, ¿no?, preguntó ella,
casi como un desafío. Sí, respondió Kanya, sin vacilar. Pero no porque crea que lo arreglará todo. Lo intento porque debería haberlo hecho antes. Emily apartó la mirada, dejando que el silencio se instalara de nuevo. Pero esta vez no parecía tan incómoda como antes. Emily mantuvo la mirada pensativa. No sabía cómo responder a eso, pero algo en la voz de Kanye sonaba diferente. Cuando llegaron a su edificio, Kanya la ayudó a llevar las cajas del maletero al piso. Lo hizo en silencio, sin quejarse, solo escuchando sus instrucciones. Mientras empaquetaban, Emily hizo un comentario casual. Antes no eras tan práctico. Kanya sonrió ligeramente. He aprendido algunas cosas en los últimos meses. Ella arqueó una ceja, pero no dijo nada más. Después de empaquetar las cajas, Kanya se disponía a marcharse cuando Emily lo llamó. Kanya, comenzó, dudando un momento. Gracias por lo de hoy. Yo no podría haberlo hecho sola. Él se volvió hacia ella, sorprendido por la sinceridad de su tono. No tienes que darme las gracias, Emily. Estaré aquí siempre que me necesites. Ella asintió con la cabeza, pero no contestó. Cuando él se marchó, ella se quedó mirando la puerta cerrada, sintiendo algo diferente. Por primera vez, no se sentía tan sola. De vuelta en el coche, Kanya sintió una mezcla de alivio y esperanza. No era una gran victoria, pero era un paso. Y eso significaba mucho para él. La lluvia caía suavemente fuera, creando un ritmo constante contra las ventanas del piso de Emily. Estaba organizando el pequeño armario del bebé, tratando de encontrar espacio para las cosas que Kanya le había ayudado a llevar el día anterior. Mientras movía un montón de mantas, su mano encontró algo inesperado en el fondo del armario. Una caja de cartón desgastada con la tapa ligeramente hundida. Emily se detuvo y su respiración se entrecortó por un momento. Reconoció la caja de inmediato. Eran los restos de su matrimonio con Kanya, una colección de recuerdos que había guardado pero que nunca había tenido el valor de abrir. Sacó la caja y la dejó en el suelo. Por un momento, pensó en volver a cerrarla y dejar todo en el olvido. Pero algo en su interior se lo impidió. Lentamente, abrió la tapa y el olor familiar a papel viejo y recuerdos olvidados llenó el aire. Lo primero que vio fue un álbum de fotos. En la portada, una foto de ellos el día de su boda. Kanya sonriendo con su traje, abrazándola con fuerza mientras ella reía, su velo ondeando al viento. Emily abrió el álbum y hojeó las páginas. Cada fotografía parecía contar una historia: la boda, la luna de miel, sus primeros aniversarios juntos. Pero a medida que avanzaba, las fotos empezaban a disminuir en número e intensidad. Las sonrisas, antes constantes, se hicieron más raras. Los momentos capturados parecían más forzados. Junto con el álbum, encontró cartas que Kanya había escrito durante los primeros años de su relación, palabras dulces y promesas que ahora parecían lejanas. Emily leyó algunas, pero pronto las dejó a un lado, sintiendo que se le formaba un nudo en la garganta. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Kanya estaba sentado en un banco del parque, con una taza de café caliente en la mano. Contemplaba el campo que tenía delante, un lugar por el que Emily y él solían pasear en los primeros años de su matrimonio. Era extraño estar allí sin ella. Recordaba cuánto le gustaba a Emily aquel lugar, sobre todo en otoño, cuando caían las hojas y el aire era fresco. Salían sentarse en ese mismo banco, hablando de sus sueños y planes para el futuro. Kanya dio un sorbo a su café, el sabor amargo hacía juego con su estado de ánimo. No sabía exactamente por qué había decidido volver allí, pero algo lo atraía de aquellos lugares que una vez significaron tanto. De vuelta en el piso, Emily cogió un trozo de papel que estaba doblado en el fondo de la caja. Era una nota corta, escrita por Kanya una mañana. Eres lo mejor de mi día. Estoy deseando verte cuando llegue a casa. Cerró los ojos, sintiendo una mezcla de añoranza y dolor. Las palabras eran sinceras, pero procedían de una época en la que Kanya aún daba prioridad a los pequeños gestos, antes de que el trabajo se impusiera. Al mismo tiempo, Kanya entraba en un restaurante que él y Emily solían frecuentar. El lugar no había cambiado mucho, y le golpeó con fuerza. Con una fuerza inesperada, Kanya se sentó en una mesa de la esquina, la misma que él y Emily elegían siempre. ¿Está esperando a alguien?, preguntó el camarero, interrumpiendo sus pensamientos. Kanya negó con la cabeza. No. Solo estoy recordando. El camarero sonrió amablemente y se marchó, dejando a Kanya perdido en sus recuerdos. Recordó las conversaciones que habían tenido allí, las risas y los planes que habían hecho mientras compartían las comidas. Y luego recordó las veces que había cancelado cenas por reuniones de última hora.
Las noches en que Emily esperaba sola en la misma mesa. Esa misma noche, Emily seguía sentada en el suelo del dormitorio, rodeada de fotos y cartas. Levantó una foto en particular, Kanya y ella en un picnic, ambos con sonrisas genuinas y los dedos entrelazados. Suspiró profundamente, sintiendo el peso de los recuerdos. En algún momento había habido amor. Un amor que ella creía lo bastante fuerte como para sobrevivir a cualquier cosa. Pero el tiempo había demostrado lo contrario. Mientras tanto, Kanya conducía a casa, sintiéndose más pesado que cuando se fue. Se dio cuenta de que, por mucho que lo intentara, no podría borrar el pasado. Pero también sabía que no podía ignorarlo. Esa noche, ambos durmieron sin descanso, con la mente llena de recuerdos y preguntas sin respuesta. Emily se preguntaba si quedaba algo de aquel amor que mereciera la pena salvar. Kanya, por su parte, reflexionaba sobre lo mucho que había perdido y si podría recuperar al menos una parte de lo que una vez significó tanto para él. El sonido del timbre interrumpió el cómodo silencio de la tarde en el piso de Emily. Dudó un momento antes de abrir la puerta. Era Kanya, sosteniendo una bolsa con algunos artículos que había traído para el bebé. «Hola», dijo con una sonrisa nerviosa. «Hola», respondió ella, manteniendo la puerta entreabierta. «He traído algunas cosas, pensé que podrían ser útiles», explicó, levantando ligeramente la bolsa. Emily miró el gesto, sintiendo una mezcla de irritación y cansancio. Kanye, yo no he pedido nada. Lo sé, respondió rápidamente. Pero pensé que sería una forma de ayudar. Abrió la puerta de par en par y se cruzó de brazos. ¿Ayudar? ¿Cómo crees que me siento cada vez que apareces con algo? Siento que intentas comprar tu redención. Las palabras golpearon a Kanya como un puñetazo. Pero intentó mantener la calma. No es eso, Emily. Solo ¿Quieres mitigar tu culpa?, interrumpió ella, alzando la voz. ¿Crees que puedes aparecer aquí con regalos y buenas intenciones? No intento arreglarlo todo de una vez, replicó Kanya, sintiendo que el calor le subía al pecho. Intento demostrar que he cambiado. Emily rió con amargura. Cambia, Kanye? No tienes ni idea de lo que significa cambiar. ¿Crees que unas cuantas visitas y gestos simbólicos van a borrar lo que has hecho? Sé que no puedo borrar el pasado, dijo él, ahora con voz más firme. Pero intento construir algo mejor. ¿Por ti? Por nuestro hijo. Nuestro hijo, repitió Emily, incrédula. No tienes ni idea de lo que significa ser padre. Ni siquiera sabías que estaba embarazada hasta hace unas semanas. Kanya sintió el peso de la acusación, pero sabía que ella tenía razón. Respiró hondo antes de responder. Y eso es exactamente por lo que estoy aquí. Quiero aprender. Quiero formar parte de ello. Emily dio un paso adelante, con la mirada hirviendo de dolor. ¿Quieres saber lo que es formar parte de esto? Es despertarse cada día sintiéndose sola, aunque sabes que llevas una vida dentro. Es lidiar con el miedo a no ser suficiente para este bebé, porque la única persona que debería estar a tu lado está demasiado ocupada para preocuparse. Kanya permaneció en silencio, asimilando cada palabra como un golpe. ¿Quieres ser padre?, continuó ella, ahora con la voz temblorosa. Empieza por darte cuenta de que no se trata de ti. No se trata de tranquilizar tu conciencia ni de demostrar que has cambiado. Se trata de estar presente, realmente presente. Y no sé si puedes hacerlo. Kanya sintió que le escocían los ojos, pero contuvo las lágrimas. Tienes razón, admitió finalmente. No sé si puedo, pero quiero intentarlo. Por favor, dame una oportunidad. Emily lo miró fijamente, con la respiración agitada. Por un momento, pareció que iba a rendirse. Pero entonces negó con la cabeza. Kanya, no sé si puedo volver a confiar en ti, dijo, con un tono más tranquilo pero igual de firme. Has roto algo dentro de mí, y no sé si se puede arreglar. El silencio que siguió estaba lleno de emociones no expresadas. Kanya sabía que no había palabras que pudieran enmendar el pasado. Se limitó a sentir lentamente, sintiendo el dolor de sus palabras clavarse en su corazón. Lo entiendo, dijo, bajando la voz. Pero no voy a rendirme. Emily suspiró profundamente, pasándose la mano por la cara. Si de verdad quieres formar parte de esto, tienes que darme espacio. Necesito tiempo para entender lo que esto significa para mí. De acuerdo, respondió, dando un paso atrás. Lo respetaré. Ella cerró la puerta en cuanto él se marchó, sintiendo una mezcla de alivio y cansancio. Mientras se apoyaba en la puerta, se dio cuenta de que, a pesar de todo, había una pequeña parte de su corazón que quería creer que Kanya podía cambiar. Fuera, Kanya caminaba lentamente hacia su coche,
con el peso de las palabras de Emily aún fresco en su mente. Sabía que la redención sería un largo camino, pero estaba decidido a recorrerlo, por difícil que fuera. Kanya se despertó antes del amanecer, la alarma cortando el silencio del piso. Se sentó en la cama, frotándose los ojos, y miró el calendario de la mesilla de noche. La reunión del grupo de apoyo estaba programada para esa mañana. Pero algo le parecía diferente. Por primera vez en meses, sintió que estaba progresando, no solo con Emily, sino consigo mismo. Las palabras de Emily aún resonaban en su mente. Si realmente quieres ser parte de esto, tienes que darme espacio. Se lo tomó muy a pecho, resistiendo el impulso de buscarla con cada pequeño avance que hacía. Pero el tiempo y la paciencia empezaban a dar resultados. Al otro lado de la ciudad, Emily también se despertaba temprano. El bebé estaba especialmente activo aquella mañana. Mientras intentaba levantarse de la cama, sonrió a su barriguita y murmuró: «Está bien, pequeño». A pesar de las dudas y los temores que aún la rodeaban, momentos como aquel la llenaban de esperanza. Miró a la habitación contigua, donde estaba el cuarto del bebé. La puerta estaba entreabierta, dejando ver un montón de cajas y muebles desmontados que aún no había tenido energía para organizar. Por un momento, pensó en llamar a Kanya. Había dicho que estaba disponible, pero dudó en dar ese paso. Le abriría de nuevo una puerta en su vida y en su corazón. Esa misma mañana, Kanya estaba en el grupo de apoyo, escuchando atentamente las historias de los demás. Cuando le llegó el turno, habló con más confianza que antes. «Me di cuenta de que el cambio no es algo que haces por los demás», empezó. «Es algo que haces porque tienes que hacerlo. Y si es auténtico, la gente que te rodea empieza a darse cuenta». Los demás miembros del grupo le animaron, y Jorge, el moderador, hizo un comentario que se le quedó grabado. «El cambio no consiste en llegar a un destino. Se trata de elegir el camino correcto cada día». Cuando salía de la reunión, Kanya recibió un mensaje inesperado de Emily. «Necesito ayuda para preparar la habitación del bebé. ¿Puedes venir esta tarde?». Kanya leyó el mensaje 3 veces antes de contestar. «Claro, allí estaré». Cuando Kanya llegó al piso de Emily, llevando herramientas y un pequeño regalo, una lámpara con forma de luna para la habitación del bebé, ella le recibió con una tímida sonrisa. «Gracias por venir», dijo, abriéndole paso. «Para eso estoy aquí», respondió él con una sonrisa amable. En el dormitorio, el desorden era evidente. Había cajas apiladas en una esquina y muebles esparcidos por el suelo. Kanya evaluó el espacio y se volvió hacia Emily. «¿Por dónde empezamos?», preguntó. «¿Por la cuna?», sugirió ella. Los dos se pusieron manos a la obra, al principio en silencio. Pero a medida que pasaba el tiempo, la tensión parecía disiparse. Emily se encontró observando a Kanya mientras ensamblaba cuidadosamente las piezas, algo que antes no parecía formar parte de su personalidad. Por un momento, se preguntó si tal vez, solo tal vez, la gente realmente podía cambiar. Hablaron de cosas sencillas: el color de las paredes, los pequeños detalles que Emily pensaba añadir al espacio e incluso algunas anécdotas divertidas de la boda. «¿Recuerdas cuando intentamos montar aquel armario en la primera casa?», preguntó Emily, riendo al recordarlo. Kanya sonrió y negó con la cabeza. «Me acuerdo. Tardé 3 horas en darme cuenta de que estaba montando la parte de atrás al revés». Emily se rió, y Kanya sintió algo cálido en el pecho. Era la primera vez en mucho tiempo que veía ese lado de ella. A medida que avanzaba el día, la habitación empezó a tomar forma. Colocaron el catre y Kanya instaló la lámpara que había traído. Cuando encendió la luz, el techo se llenó de un suave resplandor y de estrellas proyectadas. Emily guardó silencio un momento, observando el efecto. «Es precioso», dijo al fin. «Pensé que al bebé le gustaría», respondió Kanya. Emily lo miró, evaluándolo. «Estás cambiando de verdad, ¿no?». Kanya la miró fijamente. «Lo intento, pero sé que aún me queda mucho camino por recorrer». Ella asintió y, por primera vez, pareció que empezaba a creerle. Cuando terminaron, la habitación estaba prácticamente lista. Emily estaba visiblemente cansada, y Kanya se ofreció a limpiar después de ella. «Yo me encargo. Tú deberías descansar». Emily dudó, pero aceptó. «Gracias, Kanye». Mientras ella se alejaba, Kanya miró la habitación una vez más, sintiendo una mezcla de orgullo y humildad. Sabía que esto era solo el principio. Pero era un comienzo sobre el que estaba dispuesto a construir día tras día. El día era luminoso y soleado, pero dentro del pequeño piso de Emily, las cosas distaban mucho de ser tranquilas. Se despertó con un dolor agudo en el bajo vientre, un dolor que no desaparecía.
Por mucho que intentara convencerse de que no era más que otra molestia del embarazo, algo parecía ir mal. Emily pasó la mañana intentando ignorar el malestar, moviéndose lentamente por el piso y descansando siempre que podía. Pero al mediodía, cuando intentó levantarse a por agua, el dolor volvió con más intensidad, obligándola a agacharse y respirar hondo para soportarlo. El pánico se apoderó de ella. Cogió el teléfono con manos temblorosas y marcó rápidamente a Kanya. «Emily, ¿va todo bien?», respondió él, con voz preocupada. Kanye. «Creo que algo va mal», dijo ella, con voz temblorosa. «Me duele mucho. Voy para allá», respondió él, sin dudarlo. Kanya llegó al piso de Emily en menos de 15 minutos, parecía agitado pero intentaba mantener la calma. La encontró sentada en el sofá, pálida y visiblemente incómoda. «Tengo un coche para llevarte al hospital», dijo, ayudándola a levantarse con cuidado. Ella asintió con la cabeza, incapaz de decir mucho. Cada movimiento parecía agravar el dolor. En el hospital, el ambiente era caótico, con pacientes entrando y saliendo. Pero Kanya solo estaba concentrado en Emily. La cogió de la mano mientras una enfermera la llevaba a una sala de triaje. Tras una breve evaluación, entró el médico y le explicó la situación. «Parece que tienes contracciones prematuras, Emily. Vamos a administrarte medicación para intentar estabilizar la situación, pero tendremos que vigilarte de cerca». Emily asintió, apretando la mano de Kanya. Él la miró, sus ojos transmitían una calma que él mismo no sentía. «Te pondrás bien», dijo, con una firmeza que le sorprendió incluso a él mismo. Las horas siguientes fueron tensas. Llevaron a Emily a una sala de observación, donde los médicos le administraron medicación y vigilaron al bebé. Kanya permaneció a su lado todo el tiempo, negándose a marcharse, incluso cuando las enfermeras le sugirieron que descansara. «Kanya, no tienes por qué quedarte aquí», murmuró Emily con voz débil. «Sí, tengo que hacerlo», respondió él, sin apartar la mirada de ella. «Estoy aquí por ti, por los dos». Emily lo miró un momento, con los ojos llorosos. No dijo nada, pero le apretó ligeramente la mano, un gesto que decía más que las palabras. Mientras esperaban los resultados de las pruebas, Emily se durmió brevemente. Kanya se tomó un momento para reflexionar. Estar en aquel hospital, ver a Emily vulnerable y lidiando con todo ella sola, le produjo un sentimiento de culpa y una nueva comprensión de lo que realmente significaba estar allí. Sabía que aún le quedaba mucho camino por recorrer. Pero esa noche, sentado junto a Emily, Kanya se dio cuenta de que, por mucho tiempo que pasara, no se separaría de ella. Luchar por el bienestar del bebé solo reforzó lo mucho que Kanya necesitaba seguir cambiando. Por primera vez en años, se dio cuenta de que estaba anteponiendo las necesidades de otra persona a las suyas propias. Y, por aterrador que fuera, sintió que era exactamente donde debía estar. Más tarde, el médico volvió con una actualización. «Hemos logrado estabilizarla, pero vamos a mantenerla en observación durante al menos 24 horas. Necesita reposo absoluto durante las próximas semanas». Kanya asintió, aliviado pero al mismo tiempo preocupado por lo que esto significaría para Emily. «¿Puedo quedarme con ella?», preguntó. «Por supuesto», respondió el médico. «Pero tiene que descansar». Aquella tarde, Kanya entró en la habitación con un poco de sopa que había comprado en la cafetería del hospital. «Pareces cansada», dijo Emily, con una pequeña sonrisa. «Solo quería asegurarme de que comías algo», respondió él. Ella aceptó la sopa, pero siguió observándolo. «Kanya, gracias por estar aquí. Sé que no ha sido fácil para ti». «No me des las gracias», dijo con sinceridad. «Estoy donde debo estar». Emily permaneció en silencio, dejando que sus palabras resonaran en su mente. Empezó a darse cuenta de que él no solo le decía lo que ella quería oír, sino que le demostraba, con cada uno de sus actos, que estaba comprometido. Cuando llegó la mañana siguiente, el médico dio el alta a Emily con instrucciones claras de reposo absoluto. Kanya insistió en llevarla a casa y se aseguró de que todo estuviera en orden antes de dejarla descansar. Antes de marcharse, se detuvo en la puerta. «Si necesitas algo, llámame». Emily asintió, sintiendo algo diferente en él. Por primera vez, había una apertura, una pequeña posibilidad de volver a confiar. Kanya salió del piso sintiendo una mezcla de agotamiento y esperanza. Sabía que el camino aún era largo, pero aquella experiencia en el hospital había fortalecido su determinación. Quería estar allí, no solo como apoyo, sino como alguien en quien Emily y el bebé pudieran confiar plenamente. Y por primera vez, Emily empezó a creer que eso era posible. El sol empezaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y dorados. En el pequeño piso de Emily, el tiempo parecía haberse detenido. Estaba sentada en el sofá,
intentando relajarse, pero intuía que algo estaba a punto de cambiar. El bebé estaba más inquieto que de costumbre. Los fuertes movimientos la hacían alternar ansiedad y expectación. De repente, un dolor agudo atravesó su concentración, haciéndola inclinarse hacia adelante y soltar un gemido. A diferencia de los dolores que había sentido antes, este era profundo, rítmico, como una ola que va y viene. Lo sabía. Había llegado el momento. Kanya estaba en una reunión cuando su teléfono vibró en su escritorio. Cuando vio el nombre de Emily en la pantalla, no dudó en cogerlo. Emily? Dijo, con voz preocupada. Kanye? Creo que es la hora, respondió ella, jadeante. Se levantó de inmediato, ignorando las miradas curiosas de sus compañeros. Voy para allá. No salgas de casa. Voy a llevarte al hospital. Al poco rato, Kanya estaba en la puerta del piso de Emily, ayudándola con cuidado a bajar las escaleras. Ella se sujetaba el estómago, respirando profundamente entre contracción y contracción, mientras se la sostenía, manteniéndola tranquila. A buen ritmo, Emily dijo, con voz firme pero tranquilizadora. Ya casi hemos llegado. El trayecto hasta el hospital parecía interminable, pero Kanya se las arregló para mantener la concentración, controlando constantemente a Emily por el espejo retrovisor. Ella estaba visiblemente incómoda, pero él admiraba su fortaleza incluso en medio del dolor. En el hospital, el equipo médico estaba preparado. Emily fue llevada inmediatamente a la sala de partos, y Kanya, aunque nervioso, permaneció a su lado, cogiéndole la mano con fuerza. Las horas que siguieron fueron una prueba de resistencia para ambos. Emily luchaba con cada contracción, mientras Kanya hacía todo lo posible por transmitirle su fuerza, aunque se sentía impotente ante lo que ella estaba viviendo. Lo estás haciendo bien, Emily le decía una y otra vez. Estoy aquí contigo. Ella lo miró, con los ojos brillantes de lágrimas, pero sin palabras para responder. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el llanto agudo de un recién nacido llenó la habitación. Kanya cerró los ojos por un momento, sintiendo que las lágrimas finalmente escapaban. Miró a Emily, que ahora sonreía, agotada pero aliviada. Ya está aquí, susurró ella, cogiendo con fuerza la mano de Kanya. Él miró al pequeño bebé en sus brazos, y en ese instante, algo cambió en su interior. Kanya supo que, a partir de ese momento, su vida nunca volvería a ser la misma. Los llantos del recién nacido resonaron por toda la habitación. Emily dejó escapar un suspiro de alivio y emoción cuando le pusieron al bebé en los brazos. Enhorabuena, dijo el médico con una sonrisa. Es un niño sano. Emily miró la carita sonrojada y arrugada, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Hola, Oliver, murmuró, con la voz llena de amor. Kanya estaba de pie junto a ella, con los ojos fijos en el bebé. Cuando Emily le ofreció al niño para que lo cogiera en brazos, Kanya dudó un momento, pero finalmente aceptó. Era pequeño, pero parecía tener el peso de todo el universo en los brazos de Kanya. Lo abrazó con cuidado, mirando el rostro diminuto y perfecto, sintiendo una oleada de emociones que nunca antes había experimentado. Hola, Oliver, dijo, con la voz entrecortada. Soy tu padre. Las palabras parecían resonar en su interior como una promesa y un compromiso. Kanya miró a Emily, que lo observaba con una mirada que mezclaba cansancio y gratitud. Lo prometo, continuó, dirigiéndose tanto a Oliver como a Emily. Voy a ser el padre que os merecéis. Esta vez lo haré bien. Después de que trasladaran a Emily a su habitación, Kanya se quedó a su lado, ayudando con Oliver siempre que podía. Sostuvo al bebé mientras Emily descansaba, y los dos pasaron gran parte de la noche intercambiando miradas silenciosas pero significativas. En un momento de tranquilidad, Emily habló. Pareces diferente, Kanya. Él la miró, con Oliver en brazos, con una sonrisa pequeña pero genuina. Por fin he comprendido lo que importa, Emily. Y quiero formar parte de ello, si me dejas. Ella no respondió inmediatamente, pero algo en sus ojos sugería que empezaba a creerle. Durante los días siguientes, Kanya siguió mostrando su dedicación. Cuidó de Oliver con mimo y cariño, aprendiendo cada detalle de lo que significaba ser padre. No solo estaba presente, sino que se implicaba por completo. Emily, aunque todavía cautelosa, empezó a abrirse. Vio en Kanya a un hombre diferente, alguien dispuesto a esforzarse y a cambiar de verdad. Mientras Oliver dormía en un catre improvisado en la habitación de Emily, Kanya se sentó a su lado. Gracias por dejarme estar aquí, dijo, rompiendo el silencio. Emily lo miró y, por primera vez, sonrió sinceramente. Te lo has ganado, Kanya. Y sigues ganándotelo. Él asintió, sintiéndose más decidido que nunca a seguir mereciéndose ese lugar en sus vidas.
En ese momento, mientras los tres compartían una paz que meses atrás parecía imposible, comenzó un nuevo capítulo para Kanya, Emily y Oliver. Un capítulo lleno de retos, pero también de esperanza y posibilidades. La suave luz del sol matutino se colaba por las cortinas de la habitación de Emily, proyectando un cálido resplandor sobre Oliver, que dormía plácidamente en su cuna. Emily estaba sentada en la cama, cuidando al bebé, mientras Kanya traía 2 tazas de café a la habitación. «Gracias», dijo ella, aceptando una de las tazas. Kanya se sentó en una silla cercana. El silencio entre ellos era pesado, pero no incómodo. Habían empezado a caer en una rutina desde que nació Oliver. Kanya venía todos los días, ayudaba con el bebé y se quedaba hasta tarde, pero siempre se aseguraba de no sobrepasar los límites que Emily había establecido. «Pareces cansada», comentó, mirándola por encima de su taza. «Bueno, son gajes del oficio», respondió Emily con una pequeña sonrisa. Pero él se fijó en las ojeras. «¿Por qué no descansas?» «Yo me quedaré con él», sugirió Kanya. Emily dudó. Dejar a Oliver al cuidado de Kanya seguía siendo algo que la hacía sentir ligeramente incómoda. No porque él no pudiera hacerlo, sino porque significaba confiar en él de una forma que ella aún estaba aprendiendo a hacer. «Está bien», dijo él, dándose cuenta de su vacilación. «Solo es una siesta. Si necesitas algo, te llamaré». Finalmente asintió y le entregó a Oliver a Kanya antes de acostarse. Mientras miraba a Kanya mecer suavemente al bebé, sintió una oleada de alivio, y algo más. Algo que parecía esperanza. Más tarde ese mismo día, Emily decidió enfrentarse a la pregunta que les rondaba desde hacía tiempo. Era hora de comprender lo que realmente estaba pasando entre ellos y lo que significaba para el futuro. Y, por primera vez, estaba dispuesta a escuchar las respuestas. «Kanya», empezó Emily, mientras guardaban parte de la ropa de Oliver en el armario. ¿Sí? «Te agradezco todo lo que estás haciendo», dijo, eligiendo sus palabras con cuidado. «Pero creo que tenemos que tener una conversación sobre lo que esto significa, sobre lo que viene después». Kanya se detuvo, dejando un montón de ropa sobre la cama. «Te escucho». Emily respiró hondo antes de continuar. «Quiero que formes parte de la vida de Oliver. Se merece un padre que esté ahí para él. Pero eso no significa que todo esté arreglado entre nosotros». Él asintió lentamente, asimilando sus palabras. «Lo comprendo». «La confianza requiere tiempo». «Sí», confirmó ella, cruzándose de brazos. «Y necesito saber que estás aquí porque quieres, no porque sientas que necesitas compensar el pasado». «Emily, estoy aquí porque quiero», dijo él, la sinceridad evidente en su tono. «Quiero estar aquí por ti y por Oliver. No por culpabilidad, sino porque os quiero a los dos». Ella apartó la mirada, sus palabras provocaban emociones que no sabía cómo procesar. «Esto es algo que tenemos que construir juntos», continuó. «No espero que me perdonéis ni que confiéis en mí de inmediato, pero quiero demostraros cada día que estoy aquí para quedarme». En los días y semanas siguientes, Emily empezó a darse cuenta de que Kanya estaba cumpliendo su promesa. No se limitaba a ayudar en las tareas prácticas, sino que estaba realmente presente. Kanya se despertaba por la noche para dar de comer a Oliver, acompañaba a Emily a las visitas médicas e incluso aprendía sobre los cuidados del recién nacido para aliviarle la carga. Por primera vez en años, empezaron a trabajar en equipo. Un día, mientras paseaba por el parque con Oliver en su cochecito, Emily sintió una ligereza que no había experimentado en mucho tiempo. Kanya estaba a su lado, señalando los pájaros en el cielo mientras Oliver murmuraba algo incomprensible. «Le fascina todo», dijo Kanya, sonriendo al bebé. «Todo es nuevo para él», replicó Emily. Kanya la miró, con expresión más seria. «Sabe más de lo que significa estar presente que cualquier otra cosa que yo haya experimentado». Emily se detuvo, conmovida por sus palabras. Por un momento, vio al hombre que había conocido años atrás, antes de que sus prioridades cambiaran. «Kanya, yo», comenzó, pero se detuvo, tratando de organizar sus pensamientos. «No pasa nada», dijo él con suavidad. «No tienes que decir nada ahora. Estoy dispuesto a esperar». Ella sonrió ligeramente, sintiendo que, por primera vez, podía existir la posibilidad de que reconstruyeran algo, no solo como padres, sino como compañeros. De vuelta al piso, mientras acostaban a Oliver, Emily miró a Kanya e hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. «Kanya», llamó, con voz suave. ¿Sí? «Gracias por todo». Él la miró y sonrió. «Siempre». Mientras Oliver dormía profundamente, Emily y Kanya se sentaron en el sofá. El silencio entre ellos era ahora más cómodo que nunca. A pesar de todo a lo que se habían enfrentado, tenían la sensación de ir por el buen camino. Y, por primera vez,
Ambos creían que podían construir algo nuevo juntos. La cafetería estaba animada aquella mañana soleada. El aroma a café recién hecho llenaba el ambiente y el sonido de las risas y las conversaciones creaba un cálido telón de fondo. Emily empujó la puerta con una mano mientras mantenía a Oliver en equilibrio sobre el otro brazo. El pequeño estaba despierto y sus ojos curiosos observaban todo a su alrededor. Kanya le seguía de cerca, con su bolsa de pañales y una sonrisa que no podía ocultar. «Es extraño estar aquí de nuevo», comentó Emily, mirando a su alrededor. «Lo sé», respondió Kanya, sujetándole la puerta. «Pero me parece el lugar adecuado para hoy». Eligieron una mesa cerca de la ventana, donde la luz del sol iluminaba suavemente el espacio. Emily acomodó a Oliver en un sillón portátil, mientras Kanya cogía el menú. «Parece más lleno que antes», dijo, observando a los clientes que iban y venían. «O quizás sea porque estamos más atentos», respondió Kanya con una sonrisa. Tras hacer sus pedidos, ambos se acomodaron. Emily mecía suavemente el carrito mientras Oliver miraba a su alrededor, y Kanya los observaba a ambos con un sentimiento de silenciosa gratitud. En ese momento, se dio cuenta de que el camino que habían recorrido hasta entonces, lleno de errores, aciertos y cambios, les había llevado exactamente a donde estaban destinados a estar. Juntos. Y eso era lo único que importaba. Oliver jugaba con un juguete de colores. «Está creciendo muy deprisa», comentó Kanya, mirando al bebé con admiración. «Sí, así es», asintió Emily. «Parece mentira que solo hayan pasado unos meses». Kanya asintió, y sus pensamientos volvieron a todo lo que había pasado desde el nacimiento de Oliver. Cada momento de cansancio, cada reto afrontado, habían merecido la pena. Miró a Emily, que parecía más tranquila de lo que la había visto en años. «Emily», empezó, rompiendo el silencio. «¿Sí? Solo quiero darte las gracias por darme la oportunidad de estar aquí con vosotros dos». Ella sonrió, una sonrisa pequeña, pero llena de significado. «Te lo has ganado, Kanya. Y cada día demuestras que mereces estar aquí». Mientras llegaba su café, Emily no pudo evitar recordar el día en que vio a Kanya allí por primera vez con otra persona. En aquel momento, nunca se habría imaginado que volverían a estar juntos, compartiendo un momento como aquel. «Es curioso», dijo recogiendo su taza. «Estar aquí ahora me hace darme cuenta de cómo ha cambiado todo. Para mejor». «Eso espero», respondió, con una mirada esperanzada. Emily rió suavemente. «Sí, para mejor». Brindaron discretamente, el sonido de las copas chocando suavemente era casi simbólico. Una celebración de lo que habían superado y de lo que estaba por venir. Oliver empezó a murmurar, atrayendo su atención. Kanya cogió inmediatamente al bebé, meciéndolo suavemente mientras hacía muecas que hacían reír a Emily. «Esto se toda bien», comentó ella. «Tengo la mejor profesora», respondió él, mirándola con cariño. Emily sintió que le subía el calor al pecho. Todavía quedaba un largo camino por delante, pero en ese momento se dio cuenta de que ya no lo recorría sola. Mientras terminaban su café, Kanya miró por la ventana, observando a la gente que corría por la calle. Sabía que la vida seguía llena de incertidumbres. Pero por primera vez, no le asustaba. «Emily», dijo, volviéndose hacia ella. ¿Sí? ¿Crees que estamos ante algo mejor que antes? Ella lo miró durante un largo instante antes de responder. «Creo que vamos por buen camino». Kanya asintió, sintiendo una oleada de alivio y gratitud. Sabía que era un trabajo constante, pero estaba dispuesto a poner de su parte cada día. El sol seguía brillando mientras los tres salían del café. Emily caminaba a su lado, sintiendo una ligereza que no había experimentado en mucho tiempo. Al cruzar la calle, Emily se detuvo un momento y miró a Kanya. «Kanya», dijo con voz suave. Él se detuvo y se volvió hacia ella con expresión de curiosidad. «Gracias», dijo ella con sencillez. Él sonrió, con el corazón lleno de esperanza. Siempre. Mientras caminaban juntos, el futuro parecía más brillante que nunca. No era perfecto, pero era suyo, lino de posibilidades vida un amor renovado. ¿Te ha gustado la historia? Deja tu opinión en los comentarios. Nos encantaría saber qué te ha parecido. No olvides darle a me gusta al vídeo para apoyarnos y suscribirte al canal. ¡Hasta la próxima!